El reino animal posee una increíble diversidad de ojos. Algunos rotan de forma independiente mientras otros tienen pupilas en forma de garabato. Algunos ojos tienen párpados protectores, otros arrojan sangre. Pero ¿cuál criatura tiene la mejor vista? ¿Cuál es la que ve mejor en la oscuridad? ¿Cuál ve con mayor detalle? ¿Cuál es el animal que ve más colores? Y por último, ¿cuál detecta más rápido el movimiento? Todos los ojos captan los estímulos sensoriales en formas de ondas de luz. Para convertirlas en todo lo que vemos, los ojos concentran la luz entrante en fotorreceptores. Estas células traducen la luz en señales neuronales y las envían al cerebro donde finalmente son procesadas. Los ojos que mejor ven en la oscuridad son aquellos que captan tanta luz disponible como sea posible. Los calamares colosales tienen ojos del tamaño de un balón de fútbol, los ojos más grandes que se conocen, y podrían ayudarles a detectar el tenue resplandor de los cachalotes cuando estos últimos perturban a organismos que emiten luz. Algunos peces tienen ojos que son únicos entre los vertebrados porque utilizan espejos. Para el pez duende de hocico marrón, cada ojo tiene una lente orientada hacia arriba y un espejo que apunta hacia abajo, compuesto de pequeñas placas de cristal que eficientemente recogen la luz. Ellos pueden ver arriba y abajo de forma simultánea y pueden percibir formas distintas incluso en las profundidades del océano. De vuelta en tierra firme, el reno ártico tiene adaptaciones para afrontar meses de oscuridad. Los dorsos de los ojos de los caribúes cambian de color de dorado en el verano a azul en el invierno. Sus ojos azules son casi 1000 veces más sensibles a la luz. Esto les puede permitir reconocer cosas importantes en la nieve, como la orina y el líquen. En cuanto a la visión más aguda, las aves de presa vuelan por encima de la competencia. Para capturar el máximo detalle, un animal debe tener muchos fotorreceptores en su ojo, así como también una mayor capacidad de procesamiento visual. Las aves rapaces tienen una fóvea especialmente profunda, que es un hundimiento en el dorso de sus ojos donde caben más fotorreceptores. Entonces, los halcones peregrinos tienen una visión que es más del doble de aguda que la de un humano. Son capaces de concentrar su vista en un conejo a más de 3 kilómetros de distancia. Para coronar a la criatura con la mejor visión a color, el panorama se complica. Diferentes fotorreceptores son sensibles a específicas ondas de luz, de forma que los colores que vemos son mayormente determinados por el tipo de fotorreceptores que tenemos. Al parecer, mientras más tipos de fotorreceptores de color un animal tenga, mejor es su visión del color. Los perros tienen solo 2 tipos, los humanos tenemos 3, y somos increíblemente superados por algunas aves, peces e insectos. La mariposa botella azul tiene al menos 15 tipos de fotorreceptores de color. 7 de ellos perciben distintos azules y verdes, los cuales, según investigadores, les ayudaría a rastrearse entre ellas durante persecuciones a alta velocidad. El camarón mantis tiene la increíble cantidad de 16 tipos de fotorreceptores, 5 de ellos reservados solo para el espectro ultravioleta, el cual los humanos no podemos ver. Pero experimentos sugieren que la habilidad del camarón mantis para diferenciar entre colores es más limitada de lo que se podría suponer. Exactamente cómo utilizan sus complejos ojos es un misterio. Mientras tanto, con solo 4 tipos de fotorreceptores de color, el pez dorado sobresale al distinguir sutiles diferencias en los tonos. Finalmente, los insectos han dominado la habilidad para ver el mundo sobre la marcha. La visión de movimiento más rápida requiere fotorreceptores que rápidamente detecten cambios en la luz y un cerebro que rápidamente procese la información. Una película grabada a 24 cuadros por segundo nos da la percepción de un movimiento casi uniforme, pero los insectos verían solo una presentación de diapositivas. Los fotorreceptores de las moscas registran cambios 10 veces más rápido que nosotros, haciéndolas particularmente difíciles de atrapar. Estos animales tienen algunas de las mejores visiones que conocemos, pero no hay un único ganador absoluto. Cada categoría tiene fuertes y diferentes contendientes porque la visión requiere concesiones. Algunos ojos son altamente especializados, mientras que otros, como los nuestros, se desempeñan decentemente en muchas categorías. Desde ojos del tamaño de balones de fútbol hasta aquellos que ven en luz ultravioleta, las maneras de mirar el mundo son tan variadas como las formas de vida que habitan en él.
TED-Ed se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon y no olvides suscribirte a este canal.